Bienvenidos a una nueva clase. Para comenzar debemos reconocer que el constitucionalismo contemporáneo ha superado la visión tradicional en la que la Constitución estaba integrada exclusivamente por reglas jurídicas estrictas y de aplicación mecánica. Hoy en día la norma fundamental incorpora principios y valores dotados de auténtica fuerza normativa, los cuales se caracterizan por poseer un alto grado de abstracción y cumplir funciones interpretativas que son fundamentales para los juzgadores. Para distinguirlos conceptualmente, los valores constitucionales expresan las orientaciones axiológicas superiores del Estado, como la justicia, la libertad o la igualdad, que informan e impregnan a la totalidad del orden jurídico. Por su parte, los principios operan, en palabras de Robert Alexy, como mandatos de optimización, cuya aplicación en casos concretos se realiza mediante la subsunción clásica, sino que exige técnicas complejas de ponderación y racionalidad argumentativa. El propio Alexis señala textualmente que los principios son mandatos de optimización. En la actualidad, la incorporación de estos principios constitucionales ha favorecido notablemente la función interpretativa de los tribunales y ha permitido expandir significativamente la esfera de protección de los derechos fundamentales frente a las lagunas de las reglas tradicionales. Y en ese orden de ideas, la consolidación del constitucionalismo de la posguerra implicó una transformación estructural en la naturaleza jurídica de la propia Constitución. El documento dejó de ser concebido como un texto meramente político, pragmático o una simple declaración de buenas intenciones para convertirse en una norma jurídica plenamente vinculante y exigible. La idea de la vinculación forzosa expresa precisamente esta superioridad intensiva y obligatoria que tiene la Constitución frente al resto del ordenamiento jurídico inferior, imponiendo a los legisladores, a las autoridades administrativas y a los órganos jurisdiccionales el estricto deber de ajustar toda su actuación estatal a sus mandatos. De este modo, la Constitución deja de actuar únicamente como un límite externo o un freno de poder y se erige como el parámetro interno de legitimidad de toda actividad del Estado, transformando radicalmente la relación entre el derecho y el ejercicio de la autoridad política. Y bueno, en un análisis riguroso de la teoría constitucional no puede limitarse al estudio de la estructura formal del texto. Debe evaluar la concordancia entre la norma escrita y la realidad política de la sociedad. Y para comprender esto, la doctrina ha desarrollado clasificaciones que miden el grado de cumplimiento y eficacia de los postulados constitucionales en la práctica, dependiendo de si el texto guía efectivamente los procesos del poder o si es ignorado por los gobernantes. Las constituciones se clasifican en diversos tipos normativos. Esta perspectiva realista nos permite identificar cuándo una constitución es una herramienta viva de limitación del poder y cuando se reduce a un documento nominal o semántico que enmascara los regímenes autoritarios. Para determinar con precisión cuál de las categorías anteriores se ubica, la metodología constitucional contemporánea propone articular el análisis en torno a tres interrogantes fundamentales. En primer lugar, debe analizarse detalladamente la forma en que los derechos individuales se encuentran reconocidos y sobre todo garantizados en la práctica institucional. En segundo término, corresponde evaluar el grado de protección de los derechos económicos y sociales, así como la capacidad real del Estado para asegurar las condiciones materiales mínimas de dignidad de su población. Y finalmente debe examinarse la estructura real del sistema político, evaluando la vigencia efectiva de la división de los poderes. La relevancia teórica de esta propuesta consiste en introducir un criterio sustancial y no meramente formal de lo que significa democracia constitucional. Bajo este enfoque crítico, la Constitución no puede ni debe considerarse democrática exclusivamente por el hecho de incorporar declaraciones solemnes de derechos en su texto o por regular mecanismos electorales periódicos. Es estrictamente necesario que tales elementos posean eficacia real, que limiten efectivamente a los gobernantes y que modelen la dinámica política e institucional del Estado. Y bueno, para concluir nuestro análisis debemos reflexionar sobre los desafíos contemporáneos que amenazan la eficacia real de nuestras constituciones en este siglo XX. El reto actual de la teoría y de la práctica constitucional radica en diseñar garantías jurisdiccionales y políticas robustas que acerquen el texto de la Constitución a la vida cotidiana de las personas, transformando la norma escrita en una realidad tangible para la sociedad.